Carajo, esta historia sí da ganas de ver. ¿Tú sabías que existen los vampiros? No, aún no me respondas. Mira, desde tiempos inmemoriales, los pueblos han contado relatos sobre criaturas que caminan entre los vivos, pero que no pertenecen a este mundo. Pero si hay un lugar donde los vampiros dejaron su huella, es Transilvania. Este rincón de Rumania no solo es un paraíso de castillos antiguos y bosques oscuros, sino también la cuna de uno de los mitos más aterradores de la humanidad. Pero espera, no estamos aquí para hablar solo de mitos, porque, amigo mío, hay registros, testimonios e historias que parecen indicar que los vampiros no son solo un cuento para asustar niños. ¿Sabes por qué Transilvania es tan famosa en este tema? No es solo por Drácula, aunque su historia es impactante. Es porque durante siglos, en esos pueblos perdidos entre montes y niebla, la gente ha visto cosas que desafían la lógica. Las aldeas transilvanas han vivido con miedo desde hace siglos. Imagina esto, una noche cualquiera, una familia se sienta a cenar. La madre mira por la ventana y en la colina ve una figura delgada, alta, con ojos brillantes como brasas. Al día siguiente, alguien en la aldea amanece sin vida, pálido, con 2 pequeñas marcas en el cuello. La gente corre al cementerio, desentierran un cuerpo y, cuando abren el ataúd, encuentran algo espeluznante. El cadáver no está descompuesto, sus uñas han crecido, sus labios están rojos de sangre y, cuando clavan una estaca en su pecho, un alarido infernal resuena en el aire. Eso no es un cuento, eso ha pasado. Los registros de los siglos XVII y XVIII muestran casos de exhumaciones y ejecuciones de presuntos vampiros. La gente estaba aterrada, y lo peor es que estos relatos no venían de campesinos ignorantes. Eran confirmados por clérigos, soldados, hasta por médicos que no podían explicar cómo un cuerpo podía permanecer incorrupto por tanto tiempo. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, porque el caso más famoso de todos no es Drácula, sino un hombre llamado Petar Blagojevich, quien, según los registros, se levantó de su tumba en 1725 y visitó a su esposa. La mujer, aterrada, lo describió como si nunca hubiera muerto. A la noche siguiente, más personas empezaron a enfermar y morir misteriosamente, hasta que decidieron abrir su tumba, y lo que encontraron los dejó sin habla. Pero calma, que esta historia apenas comienza. Lo que hicieron con Petar Blagojevich y cómo intentaron acabar con la plaga de vampiros en Transilvania es algo que te contaré en la siguiente parte. Porque, amigo mío, esto apenas empieza, y lo que sigue te dejará con la piel de gallina. Prepárate para adentrarte en un mundo de sombras, supersticiones y sangre. Los vampiros no son solo un mito, y lo que descubrirás podría cambiar tu forma de ver la historia para siempre. Cuando los aldeanos abrieron la tumba de Petar Blagojevich, lo primero que notaron fue el olor. No era el típico hedor a muerte. No, esto era distinto. Era un olor metálico, casi como sangre fresca. Y cuando levantaron la tapa del ataúd, ahí estaba él, con su rostro intacto, las mejillas sonrosadas y con un hilillo de sangre en la comisura de los labios. Uno de los aldeanos, un tipo regordete y nervioso, soltó un grito y salió corriendo, pero tropezó con una piedra y se fue de cara al lodo. Los demás se quedaron congelados, observando aquella figura inmóvil que parecía más dormida que muerta. Un anciano, el más valiente del grupo, o el más loco, nunca se supo bien. Sacó un cuchillo y le hizo un corte en la mano al cadáver, y lo que vieron los dejó helados. La sangre seguía fluyendo como si Petar estuviera vivo. No lo pensaron 2 veces. Sacaron una estaca, la colocaron sobre su pecho y ¡pum!, la clavaron con todas sus fuerzas. El cuerpo se sacudió como si estuviera despertando de una pesadilla y un alarido espeluznante se escuchó en todo el cementerio. Pero aquí viene lo raro. Antes de quedar inerte, el cadáver abrió los ojos y miró a los aldeanos con una expresión de furia. Pero no todo terminaba ahí. Al día siguiente, más personas reportaron haber visto sombras moviéndose en el bosque. Algunos juraban que Petar no estaba solo, que había más como él, esperando en la oscuridad. Los aldeanos no quisieron tomar más riesgos, así que llamaron a un sacerdote y a un herrero para asegurarse de que Petar no volviera jamás. Lo que hicieron después fue brutal. Decapitaron el cadáver,
Quemaron los restos y esparcieron las cenizas por el río. Pero lo que nadie esperaba era que, incluso después de esto, algunas noches todavía se escuchaban susurros en el cementerio. Y aquí es donde la historia se pone aún mejor. Porque lo que los aldeanos hicieron después para asegurarse de que Petar y los demás nunca volvieran a atormentarlos es algo que te contaré en la siguiente parte. Porque, amigo mío, esto está lejos de terminar. Los aldeanos sabían que los vampiros no eran solo un mito. Habían visto demasiado. Cuerpos drenados de sangre, marcas de colmillos en los cuellos de los difuntos y sombras alargadas moviéndose bajo la luz de la luna. No podían permitir que la oscuridad siguiera devorando sus noches. Así que hicieron algo extremo. Reunieron cruces, estacas y antorchas y se dirigieron al cementerio en el corazón de la aldea. Cavaron una fosa enorme, profunda como una tumba sin fondo. Dentro, arrojaron cada ataúd sospechoso. Aquellos que habían oído crujir en la noche, aquellos donde los cadáveres no se descomponían como debían. Algunos afirmaban haber visto dedos moviéndose dentro de los ataúdes antes de ser arrojados, pero nadie se detuvo a comprobarlo. Luego, llenaron el hoyo con sal y agua bendita, como si intentaran borrar la existencia misma de aquellas criaturas. La sal, decían los ancianos, impediría que la maldad resurgiera, y el agua bendita, bueno, si aún quedaba algo vivo ahí dentro, se aseguraron de que no lo estuviera por mucho tiempo. Finalmente, lo sellaron con enormes losas de piedra, tan pesadas que ni la fuerza de un demonio debería ser capaz de moverlas. Pero incluso con todo esto, el miedo persistía. Durante años, nadie se atrevió a cruzar el cementerio después del anochecer. Se contaban historias de susurros en la brisa, de figuras espectrales merodeando entre las lápidas. Hubo quienes aseguraban que, en noches sin luna, se escuchaban golpes sordos bajo la tierra, como si algo intentara salir. Y, sin embargo, con el paso de los años, los relatos cesaron. ¿Significaba eso que los vampiros habían desaparecido para siempre? ¿O solo habían encontrado otro lugar donde acechar en la oscuridad? Porque si los aldeanos tenían razón y los vampiros existieron, ¿qué garantiza que no sigan existiendo en otros lugares? Así que, ahora sí, te pregunto de nuevo, ¿tú sabías que existen los vampiros? Porque después de esto, tal vez tu respuesta sea diferente. Y si alguna vez visitas Transilvania y sientes que alguien te observa en la oscuridad, tal vez no sea tu imaginación,